¿Alguna vez te has parado en un muelle y has visto zarpar un crucero? No una foto, no un video. Estar ahí de verdad, mirar hacia arriba y sentir cómo tu cerebro se niega a aceptar lo que tus ojos están viendo. Porque esto es lo que realmente estás mirando. El Symphony of the Seas, uno de los barcos más grandes jamás construidos, pesa cerca de 900.000 toneladas métricas cuando está completamente cargado. Lleva a bordo a más de 9.000 personas. Tiene una pista de hielo, una tirolina y un parque con árboles reales dentro del barco. Y no solo flota. Se desliza por el océano abierto atravesando olas de 12 metros sin inmutarse. Según todo lo que tu instinto te dice, eso debería estar en el fondo del mar. Pero antes de contarte por qué no es así, déjame pedirte un favor rápido. Si te gusta este tipo de contenido donde desarmamos la realidad pieza por pieza, suscríbete al canal ahora mismo. Así no te pierdes ningún video como este. Y ahora sí, vamos a descubrir por qué un objeto de 900.000 toneladas no se hunde. Empecemos por la escala, porque necesitas sentirla antes de poder entenderla. 900.000 toneladas métricas. Ese número no dice mucho por sí solo. Así que piénsalo de esta manera, el Symphony of the Seas pesa aproximadamente lo mismo que 6.500 aviones Boeing 747 completamente cargados, todos apilados juntos. Esa es la cantidad de masa que está flotando ahora mismo en algún lugar del Caribe. Y no es solo el barco en sí. Es el combustible, la comida para alimentar a 9.000 personas durante una semana. El casco de acero, solo la carcasa exterior, contiene suficiente metal como para construir alrededor de 40.000 automóviles familiares. Cada día ese barco consume cerca de 1.000 toneladas métricas de combustible. Lleva su propia red eléctrica, su propio sistema de tratamiento de agua, su propio hospital. Para que te hagas una idea todavía más clara, imagina la Torre Eiffel, que pesa cerca de 10.000 toneladas. Ahora imagina 90 Torres Eiffel, una encima de la otra, flotando tranquilamente sobre el agua como si nada. Eso es literalmente lo que estamos observando cada vez que uno de estos barcos zarpa de un puerto. Entonces la pregunta no es solo cómo flota. La pregunta es cómo algo tan pesado no desaparece de inmediato, violentamente, bajo la superficie. Aquí es donde el sentido común te lleva completamente por el camino equivocado. La mayoría de la gente asume que un barco flota porque de alguna manera es lo suficientemente liviano. Como si los ingenieros hubieran encontrado la forma de hacer que el acero pese menos. Eso no es lo que ocurre. Un bloque sólido de acero del tamaño de una habitación pequeña caería al agua y se hundiría sin dudarlo ni un segundo. Deja caer un tornillo de acero en un vaso con agua. Desaparece antes de que puedas parpadear. Entonces, ¿cómo es que un barco hecho de millones de esos mismos tornillos de acero se mantiene tranquilamente sobre la superficie? La respuesta no tiene nada que ver con el peso del material. Tiene todo que ver con la forma. Esta es la realidad física: cuando empujas un objeto hacia el agua empuja de vuelta. No porque sea terca, sino porque estás desplazando agua físicamente. Estás forzando a que el agua salga del espacio que tu objeto ahora ocupa. Esa agua desplazada, ese volumen de océano que acabas de apartar, empuja hacia arriba con una fuerza igual a su propio peso. Esto se llama flotabilidad. Y es la razón exacta por la que el barco existe en la superficie en lugar de en el fondo marino. Piénsalo de otra forma, no importa de qué material esté hecho el objeto. Lo que importa es cuánta agua es capaz de apartar en relación con su propio peso. Por eso una moneda se hunde de inmediato, pero un plato de metal, mucho más pesado que la moneda, puede flotar perfectamente si tiene la forma adecuada para desplazar suficiente agua antes de llenarse. El casco de un crucero no es un bloque sólido de acero. Es una cáscara hueca, una cavidad diseñada con precisión milimétrica. Cuando ese casco se posa en el agua, no solo desplaza el acero de sus paredes. Desplaza todo el volumen de agua que de otra forma llenaría ese espacio. Los pasillos, los camarotes, los restaurantes, la pista de hielo, todo. Ese volumen de agua desplazada es enorme. La fuerza hacia arriba que genera coincide casi a la perfección con el peso hacia abajo de todo el barco. Cuando esas dos fuerzas alcanzan el equilibrio, el barco deja de hundirse. No porque se haya quedado sin peso que lo jale hacia abajo, sino porque se quedó sin profundidad a la cual hundirse.
El océano empuja hacia arriba con la misma fuerza con la que la gravedad tira hacia abajo. El barco se posa exactamente en ese punto de equilibrio, y a eso lo llamamos la línea de flotación. Y aquí quiero hacer una pausa rápida, porque si este tipo de explicaciones te está volando la cabeza tanto como a mí, ya sabes lo que toca, da un like y suscríbete, así el algoritmo me sigue mostrando a más gente curiosa como tú. Ahora, sigamos con lo bueno. Esa forma del casco no es casualidad. Arquitectos navales en astilleros de Turku, en Finlandia, y de Papenburg, en Alemania, pasan años diseñando la geometría exacta del fondo de un crucero. El casco es ancho, curvo y profundo. Está diseñado para maximizar el volumen de agua desplazada, manteniendo al mismo tiempo una estructura lo suficientemente resistente como para sobrevivir al oleaje del océano abierto. Las placas de acero que forman ese casco se sueldan en secciones prefabricadas enormes, algunas del tamaño de una casa suburbana, y luego se ensamblan en dique seco como un gigantesco rompecabezas tridimensional. Puedes ver esto funcionando en tiempo real. A medida que el barco carga más pasajeros, más combustible, más equipaje, se hunde ligeramente más. El casco desplaza más agua. La fuerza hacia arriba aumenta para igualar el nuevo peso. El barco encuentra un nuevo equilibrio. Los arquitectos navales calculan esto con tanta precisión que pueden predecir la línea de flotación con exactitud de centímetros antes de que suba una sola persona a bordo. Y esto no es solo teoría de ingeniería. Es el mismo principio que descubrió Arquímedes hace más de 2000 años, cuando supuestamente saltó de su bañera gritando ¡Eureka! Al darse cuenta de que un cuerpo sumergido desplaza un volumen de líquido igual a su propio volumen. Lo curioso es que ese mismo principio, pensado originalmente para resolver un problema con una corona de oro, es hoy la base matemática que sostiene literalmente a los barcos más grandes jamás construidos por el ser humano. Pero flotar es solo la mitad del problema. Un casco que flota no sirve de nada si se voltea de lado en cuanto lo golpea una ola. Y aquí es donde la forma del barco hace algo extraordinario. El casco de un crucero es extraordinariamente ancho en relación con su altura. Esa base ancha y plana crea algo llamado un gran momento adrizante. Piénsalo como un muñeco inflable de esos que golpeas y siempre vuelve a pararse. Lo empujas, se balancea. Pero en cuanto lo sueltas, regresa derecho. El peso está demasiado bajo y la base es demasiado ancha como para que se quede inclinado. Los cruceros están diseñados para que los sistemas más pesados, los motores, los tanques de combustible, el agua de lastre, estén ubicados lo más bajo posible dentro del casco. El centro de gravedad se mantiene bien profundo, muy por debajo de la línea de flotación. Mientras tanto, el centro de flotabilidad, el punto donde se concentra toda esa presión del agua hacia arriba, se ubica más alto. En el momento en que el barco comienza a inclinarse, esas dos fuerzas crean una poderosa rotación que lo empuja de vuelta hacia arriba, hacia su posición vertical. Por eso un barco de 900.000 toneladas puede navegar a través de una tormenta en el Atlántico Norte y los pasajeros adentro apenas si derraman su café. Y no termina ahí. Estos barcos también cuentan con estabilizadores, unas aletas retráctiles que sobresalen del casco por debajo de la línea de flotación, muy parecidas a las alas de un avión. Mientras el barco avanza, esas aletas se ajustan constantemente, decenas de veces por minuto, para contrarrestar el movimiento del oleaje antes de que los pasajeros siquiera lo perciban. Es una combinación perfecta entre la física pura del diseño del casco y la tecnología moderna trabajando en conjunto. Así que la próxima vez que estés parado en un muelle viendo zarpar uno de estos gigantes, recuerda que no estás viendo una excepción a las leyes de la física. Estás viendo esas leyes siendo utilizadas con una precisión extraordinaria. Cada soldadura en ese casco, cada decisión sobre dónde colocar los motores, cada centímetro de esa línea de flotación, todo existe porque los ingenieros entendieron exactamente cómo responde el agua. No están desafiando a la naturaleza. La están leyendo a la perfección. Y ahora surge la verdadera pregunta, si un barco de 900.000 toneladas puede flotar, ¿cómo hace algo tan masivo para detenerse? Porque una embarcación de ese tamaño moviéndose a toda velocidad no tiene frenos. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando necesita atracar en el puerto? Esa es una historia que vale la pena contar. Así que si quieres descubrirlo, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Nos vemos ahí.